Resulta que una empresa intentaba reclamar una deuda importante a un cliente que llevaba meses sin pagar. Había desaparecido del domicilio y todos los teléfonos estaban desconectados. Contrataron a la detective Amanda Salazar, quien no solo localizó al administrador, sino que descubrió que operaba con una empresa vinculada con alta facturación y propiedades a su nombre. Caso real número 36. Saludos de este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero, Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento agradable. En este episodio no contaremos con las secciones habituales, aunque eso sí, me acompañan como siempre en el control técnico Rafael Castro, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez y Ana Cabello, con su voz encantadora, dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 36 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En este episodio monográfico nos adentramos en el mundo de las investigaciones económicas, una línea de trabajo que, aunque muchos no lo sepan, ha acompañado a los detectives privados desde los orígenes mismos de la profesión, allá por mediados del siglo XIX. Informes comerciales, análisis de solvencia, rastreo de deudas o detección de fraudes empresariales no solo eran habituales entonces, sino que hoy siguen siendo una de las bases más sólidas de nuestro trabajo. De hecho, muchas de las investigaciones actuales, desde casos de fraude hasta conflictos laborales o mercantiles, parten precisamente de ahí, de una investigación económica bien hecha. Y en ese terreno nos encontramos con empresas pantalla, testaferros, fraudes o concurso de acreedores fraudulentos. Y además, en este episodio daremos claridad, sin tecnicismos, a conceptos que escuchamos a diario en los medios: corrupción, blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude a la seguridad social. Y para entender no solo qué significan, sino también cómo se detectan en la vida real. En la sección Detectivity charlaremos con un buen amigo, cliente y uno de los mejores abogados que he conocido, Carlos Indiano, especialista en este tipo de investigaciones. Es quien las solicita desde el otro lado. Está el cliente, el investigado y el detective, y él es de los que trabaja con los detectives. Y en Personajes de carne y sabueso rendiremos tributo a un auténtico maestro detective, Juan Rojas Fernández, uno de los primeros investigadores con licencia en Andalucía. Un detective de los que son caviar y que años después de su fallecimiento sigue siendo recordado con respeto y cariño. Hola, ¿qué tal? Episodio número 36. Y hoy arrancamos un monográfico que tenía muchas ganas de hacer. Hablar de uno de los temas que más disfruto y quizás de los menos conocidos cuando se habla del trabajo de los detectives: las investigaciones económicas. Curiosamente, ya en los orígenes del antiguo detectivismo, último cuarto del siglo XIX, este era uno de los servicios más habituales. Y aunque muchas cosas han cambiado, la esencia sigue ahí. En este episodio me gustaría compartir no solo el tipo de investigaciones que realizamos, sino también conceptos incluso de lo que son delitos económicos. Palabras que todos hemos escuchado en alguna ocasión: informes de solvencia, testaferros, empresas pantalla, concurso de acreedores, cohecho, blanqueo de capitales, paraíso fiscal, corrupción, estafa. Sí, ya sé lo que estás pensando. Esto suena denso, técnico, un poco rollo. Pero te prometo que no lo va a ser. No vengo a dar una clase para expertos, no es un curso académico, es un episodio para ti, que estás escuchando ahora mismo en el coche, en la cama, mientras trabajas, haces ejercicio o simplemente estás dando un paseo. Así que aquí, a solas, en este estudio, con mi técnico Rafa Castro mirándome como único testigo, me imagino a cada uno de vosotros al otro lado. Y mi objetivo es que cuando acabe este programa mires muchos de los conceptos con otros ojos, con perspectiva y con esa sensación de ahora lo entiendo. En el trabajo de un detective, las investigaciones económicas no son solo una parte más del catálogo de servicios como los informes comerciales o de solvencia.
suelen ser la base sobre la que se va a trabajar en otros casos distintos. Digamos, son la pista principal con la que empieza todo, como una estructura, el esqueleto, como el suelo firme. Por ejemplo, cuando un asegurado reclama a su compañía un lucro cesante, es decir, que su bar ha dejado de ingresar dinero tras un siniestro o una lesión, el detective no solo investiga los hechos, también elabora un informe económico. ¿Y qué significa eso? Pues que hay que conocer la trayectoria real del negocio, su facturación, sus deudas, sus pagos, lo que hay detrás de los números. ¿Por qué? Porque a veces, al investigar, se descubre que ese bar, ese taller, ese negocio, ya iba mal desde antes, que arrastraba una mala racha, que había estado a punto de cerrar en más de una ocasión, y eso, claro, cambia mucho las cosas. Otro ejemplo. Imaginad que una empresa va a fichar a un alto directivo. Desde el Departamento de Recursos Humanos nos encargan un informe de idoneidad. Y no se trata solo de comprobar si el currículum es cierto o si los diplomas son reales. Quieren saber más, mucho más. ¿Ha gestionado bien otras empresas? ¿Tiene sociedades vinculadas a su nombre? ¿Existe algún conflicto de intereses? ¿Quizás empresas de la misma actividad a su nombre o al de sus familiares? Ese informe económico se convierte en la base, en el punto de partida, porque después vendrá lo demás, el trabajo de campo, las entrevistas, la observación, pero todo empieza ahí, en los datos, en la radiografía que nos dice si hay algo que no encaja. En un divorcio, cuando se trata de pensiones compensatorias, especialmente si hay hijos de por medio, a veces una de las partes sospecha que la otra no está diciendo toda la verdad sobre sus ingresos. Y aquí, el trabajo del detective no es quedarse en la superficie, sino ir más allá. ¿A qué se dedica realmente esa persona? ¿Está trabajando en otro sitio? ¿Tiene otras empresas vinculadas? ¿Con actividad, con facturación, que no ha declarado? ¿Qué hábitos mantiene? ¿Qué nivel de vida sostiene? Porque en estos casos la clave no siempre está en cuánto dice que gana, sino en cómo vive, en lo que gasta, en las rutinas que mantiene. Y esa diferencia puede cambiar el rumbo de un acuerdo judicial. O un inquilino de renta antigua. Una vivienda protegida, con un contrato que deja bien claro, nada de uso comercial, es un hogar, no un negocio. Pero el casero empieza a notar cosas. Movimientos extraños, paquetes, visitas frecuentes, algo no cuadra. ¿Está funcionando allí un negocio encubierto? También, en ese escenario, el detective entra en juego y lo hace con lo que mejor sabe construir, un informe económico que demuestre si esa vivienda ha dejado de ser lo que debía, para convertirse en algo muy diferente. En resumen, las investigaciones económicas no son solo para saber si alguien tiene propiedades, van mucho más allá. Son la manera de obtener una radiografía real, una fotografía del estado de una empresa, de la actividad de una persona, de la trayectoria empresarial de alguien que quizás está tomando decisiones que afectan a otros. Porque quien encarga el informe suele enfrentarse a algo importante. Un contrato, una inversión, una deuda, una decisión, una sentencia o incluso su propio futuro. Y para eso necesita más que lo que cuenta el registro mercantil. Necesita lo que no cuenta, y ahí es donde entra el detective. Con datos, con contexto, con preguntas que nadie más había hecho y con respuestas que pueden marcar la diferencia entre una decisión acertada y un error con consecuencias. Ese es el valor añadido, lo que diferencia un informe comercial que cualquiera puede descargar del trabajo de un detective. Porque el detective no se limita a mirar en el registro mercantil. De hecho, hay muchos casos como determinadas sociedades o autónomos donde el registro no ofrece información útil o directamente no hay datos. Pero eso no significa que no se pueda investigar. El detective rastrea, recopila, cruza nombres, detecta relaciones ocultas, investiga familiares directos y, sobre todo, localiza a sociedades vinculadas. Sabe dónde están, qué hacen, cómo se conectan entre sí. Y es ahí, en ese recorrido casi invisible, fuera del foco, donde muchas veces aparece el patrón oculto. Ese que no se ve a simple vista, ese que lo cambia todo. Hay informes que nos piden casi cada día. Claro, no son tan llamativos para los medios como cuando descubrimos que alguien está de baja y realmente no lo está, y está engañando a su empresa, a sus compañeros y a la seguridad social.
Pero yo me refiero a otros informes, menos mediáticos, sí, pero igual de importantes. Me refiero a los informes de localización y solvencia. Discretos, técnicos, pero con algo revelador. Si lo pensáis, son un termómetro real de la economía. Porque cuando empieza a pedirse más informes de lo habitual, algo está pasando. Más empresas con dificultades, más impagos, más conflictos que terminan en juzgados, más relaciones comerciales que se rompen y más facturas que se quedan sin cobrar. Y no es el único indicio. Otro termómetro muy fiable y accesible por cualquiera de vosotros a través de fuentes abiertas es este. El número de empresas que se crean en un periodo determinado, comparado con otro. O el número de empresas que se disuelven o entran en concurso de acreedores. Es ahí donde se ve si hay confianza o hay miedo. Pasa como con las reformas del hogar. Si aumentan, muchas veces es porque no hay ventas de viviendas nuevas. O con los talleres mecánicos. Hay más coches en reparación porque no hay dinero para comprarse uno. Pero ¿quién no solicita a los detectives privados un informe de solvencia? Normalmente, una empresa a la que otra le debe dinero. Ya lo han intentado todo. Negociar, pactar pagos, buscar una solución amistosa, pero nada. Y de repente, su cliente desaparece. ¿Desaparece cómo? Pues el teléfono deja de funcionar, vas a la dirección y no hay nadie, escribes un email y no hay respuesta, ni rastro, como si nunca hubiera existido. Y aquí quiero que imaginéis algo muy sencillo. Las empresas no viven solas. Tienen proveedores, gente que les suministra materiales, servicios, transporte, billetes de avión, lo que sea. Y a su vez, necesitan cobrar de sus propios clientes. Es un ciclo, como un engranaje. Por eso, hay dos palabras que conviene tener muy claras. Acreedor es quien ha prestado un servicio, ha entregado un producto o ha hecho un trabajo. Y ahora tiene derecho a que le paguen, es decir, quien espera cobrar. Deudor es quien ha recibido ese servicio o producto, pero todavía no ha pagado. Es quien tiene la deuda pendiente. Vamos con un ejemplo realista. Imaginemos una empresa que fabrica cemento. Vamos a llamarla Cementos Andrómeda. Tiene clientes de toda la vida, constructoras que compran cada año, y también otros nuevos, que llegan con prisa, con promesas y con muy buena imagen. Cementos Andrómeda les suministra el cemento y de pronto uno de ellos deja de pagar. Y ahí entramos en dos mundos. Los clientes habituales con trayectoria y con rostro conocido y los clientes nuevos, los que parecen solventes, inspiran confianza y luego desaparecen. A mí me gusta llamarlo así, parecer y desaparecer. Parecer confiables, mostrar transparencia, inspirar solvencia, como esas cajas de regalo espectaculares, brillantes, elegantes, bien envueltas, pero que cuando las abres están vacías. Y luego, desaparecer, como si detrás de todo hubiera actuado el mismísimo Houdini. Pero hay algo que siempre repito a un cliente, algo que nunca falla. Detrás de cada empresa, siempre hay una persona. Puede haber listado de sociedades y empresas vinculadas, direcciones falsas, incompletas, inactivas, emails que vienen devueltos y webs que siguen activas aunque ya no quede nadie al otro lado. Todo parece estar ahí, pero cuando llamas a la puerta, nadie responde. La empresa ha desaparecido, sí, pero detrás de toda sociedad hay una persona física. Y esa persona física, si no está fallecida, un detective puede encontrarla. A veces llevará más tiempo, a veces más presupuesto, incluso si está fuera de España, pero se la puede localizar. Porque las empresas pueden esfumarse del mapa, las personas no tanto. Y cuando investigamos, aparece algo aún más interesante, un patrón. Esas empresas que parecen y desaparecen no lo hacen por primera vez. Ya lo han hecho antes, ya dejaron deudas, ya arrastraron a otros proveedores, y si tiramos del hilo, los nombres se repiten. Administradores comunes, accionistas cruzados, sociedades mal gestionadas y un eco constante de números en rojo. ¿Señales de alerta? Muchas. No presentan cuentas anuales, no están en el domicilio declarado, no tienen empleados y lo habitual, no tienen actividad real, es decir, que no funcionan. Y es ahí donde entran otros informes igual de importantes. Pero, ¿qué se hace antes del problema? Informes preventivos, informes comerciales, informes antes de firmar.
Y os reconozco algo. Desde hace años, cuando un cliente me pide un informe sobre un deudor, no puedo evitar hacer este ejercicio. Busco la empresa, reviso su pasado, su trayectoria y pienso, ¿qué habría encontrado mi cliente si hubiera pedido ese informe antes de cerrar el trato? Y en un porcentaje altísimo, la respuesta es siempre la misma. Se habría topado con señales claras. Deudas, sociedades mal gestionadas, cuentas anuales sin presentar en el registro mercantil, incluso noticias que ya anticipaban que cobrar iba a ser un problema. Señales evidentes de que esa empresa no era fiable para vender a crédito, pero como pasa tantas veces, el informe llega tarde. Y es que ya nadie paga al contado. Se vende a crédito, se entrega el producto o el servicio y se cobra semanas o meses después. Claro, sí se cobra. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera es cuestión de dinero. El cliente no revisa con quién va a trabajar, o se conforma con un informe básico del registro mercantil, o peor, con un informe automático, de esos que puedes descargar en línea, al instante. Un documento barato, sí, pero con información desactualizada, y como suele ocurrir con lo barato, acaba saliendo caro. Una pregunta que muchos clientes nos hacen es esta. ¿Y estos administradores de empresas qué responsabilidad tienen? Porque hay quien piensa que si una empresa desaparece o entra en concurso de acreedores, nadie les puede reclamar nada a los que estaban al mando. Pero cuidado, cuando ha habido mala gestión, engaño intencionado o incluso maniobras para evitar pagar, ese administrador puede acabar respondiendo con su propio patrimonio personal. Es decir, no solo pierde la empresa, también puede perder su coche, su casa o cualquier otro bien que esté a su nombre. Vamos a ponerlo claro con algunos ejemplos. ¿Qué es una gestión negligente? Vamos a imaginar una empresa que durante años no ha presentado cuentas anuales, no lleva una contabilidad clara o simplemente deja pasar cartas importantes del juzgado o de Hacienda sin hacer nada. Eso no es un simple despiste, eso es negligencia y puede acabar en responsabilidad personal para el administrador. ¿Y el fraude? Cuando una empresa pide un préstamo ocultando que ya tiene muchas deudas o presenta unos balances que no se ajustan a la realidad para aparentar solvencia o incluso firma contratos con proveedores sabiendo que no les va a pagar. Eso ya es un engaño deliberado, un fraude. ¿Y la conducta dolosa? Ahí hablamos de algo más serio. Por ejemplo, cuando el administrador empieza a vaciar la empresa a propósito para que no quede nada a lo que puedan acceder los acreedores. Se transfieren propiedades o cuentas a otras empresas del mismo grupo, o incluso a nombre de familiares. Ahí ya no hablamos de una mala gestión, hablamos de actuar con intención clara de ocultar y evitar pagar. ¿Y qué ocurre en esos casos? Pues que el administrador puede acabar respondiendo con sus bienes personales. Y no estamos hablando de los socios o accionistas que muchas veces ni se enteran de lo que pasa en el día a día. Hablamos del administrador, de quien toma decisiones, firma documentos y dirige la empresa. Pero para que eso ocurra, hay que demostrarlo, hay que probar que ha habido mala fe, maniobra, estrategia. ¿Y quién aporta muchas veces esas pruebas? Exacto, nosotros, los detectives privados. Pero claro, cuando el administrador empieza a ver que puede haber problemas, deudas, embargos, denuncias, muchos deciden apartarse. Y ahí es cuando aparece otra figura muy conocida por los que trabajamos en esto, el testaferro. El testaferro es en muchos casos la pantalla perfecta. Es como un escudo, un nombre en el papel que oculta a los verdaderos responsables. Está ahí para figurar, para firmar documentos, para aparecer como administrador ante el registro, pero no toma decisiones reales, no gestiona, no está en el día a día del negocio, no tiene despacho, no da instrucciones. A veces ni sabe lo que hace la empresa y, sin embargo, es el que aparece en los papeles. ¿Y quién es entonces el que manda? Ahí es donde entra el trabajo del detective, identificar al verdadero responsable que está detrás de esa figura decorativa. Y creedme, muchas veces ese testaferro no es un completo desconocido, es un amigo, un hermano, un cuñado, alguien de confianza, alguien que por alguna razón acepta prestar su nombre. ¿Y cómo lo descubrimos? Muchas veces a través de vínculos que no están en los registros, pero sí en otros lugares.
redes sociales compartidas, relaciones familiares y coincidencias de domicilio o de actividad. Porque al final, creedme, todo deja rastro. Y cuando seguimos ese rastro, muchas veces lo que parecía una simple persona al frente resulta no estar tan sola. Y justo ahí, cuando el entramado se vuelve más complejo, aparece otro elemento clave en muchas investigaciones económicas: las empresas pantalla. ¿Y qué son exactamente? Muy sencillo, pero muy efectivo también. Sirven para ocultar, blanquear, disfrazar y evitar por todos los medios la transparencia. No tienen empleados, no tienen actividad real, no venden productos ni ofrecen servicios. Su única función es ser la fachada, una cortina de humo que oculta a quien realmente mueve los hilos. Una empresa pantalla no opera, no produce, simula. Sirve para emitir facturas, mover dinero, desviar fondos o proteger a los verdaderos responsables. A veces ni siquiera tiene una oficina. Tan solo un nombre en un buzón y un testaferro al frente. Todo parece legal, pero todo es fachada. Una empresa que está, pero no existe. Y eso nos lleva a otro concepto que parece técnico, lejano, pero que, creedme, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Un concepto que ha servido muchas veces como pantalla final, como el último disfraz para empresas que no quieren responder. Y os hablo del concurso de acreedores. ¿Y eso qué es exactamente? Bueno, muy resumido. Es lo que ocurre cuando una empresa o una persona ya no puede pagar lo que debe. Y no le debe a uno solo, le debe a varios: bancos, proveedores, trabajadores. Entonces se activa una especie de mecanismo legal, una pausa, un freno, una especie de tregua forzosa, porque ya no puede seguir como si nada. Ya no puede pagar ni operar como antes, y para que no se convierta en una carrera desordenada para ver quién cobra antes, para que no haya decisiones precipitadas ni embargos por libre, entra en juego un juez, y con él una figura clave: la administración concursal. Ellos son los encargados de revisar a fondo la empresa, ver qué hay, qué falta, cuánto se debe, a quién, y si queda algo, deciden cómo repartirlo. Pero en la práctica, el concurso también puede ser otra cosa: una pantalla, una coartada, un disfraz. Una empresa declara que está arruinada, pero sigue funcionando. Produce, factura, vende, solo que con otro nombre, otra cara, a veces de otras manos. Aparentemente muerta, pero viva. Y aquí, precisamente, aquí es donde entramos nosotros. Porque en ocasiones son los propios trabajadores quienes nos contratan. Sí, sí. Gente que aún va cada día a esa empresa. Esa que según los papeles ya no existe. Nos dicen, por ejemplo, que las máquinas siguen encendidas, que entran pedidos, que hay movimiento, pero que a ellos les deben varios meses para cobrar y que nadie responde. Solo repiten: la empresa está en concurso, no se puede hacer nada. Nos piden algo muy simple: pruebas. Pruebas de que todo eso no es una ruina, es una farsa. Y muchas veces lo es. Y ahí aparecen las pistas de siempre: testaferros, empresas pantalla, nombres nuevos para actividades ya existentes, facturación desviada, domicilios ficticios, cortinas de humo para esconder que el dinero sigue entrando. Y entonces ya no hablamos de insolvencia, hablamos de algo mucho más grave: fraude. Y si lo que se busca no es solo ocultar lo que se tiene, sino moverlo a tiempo para que nadie pueda reclamarlo, entonces entramos en otro terreno: el alzamiento de bienes. Imaginad una empresa que sabe que vienen problemas: una deuda, una demanda, una inspección de trabajo, un embargo, y antes de que llegue la tormenta empieza a vaciarse por dentro. De repente traspasan las propiedades a otra sociedad. Los camiones, las máquinas, los ordenadores aparecen en manos de otra empresa del grupo. Se crean facturas entre ellas, se hacen cesiones, ventas simuladas, y todo parece legal, con papeles y movimientos bien hechos. ¿El objetivo? Que cuando lleguen los acreedores, la empresa original parece no tener nada. No tenemos activos, no podemos pagar, no hay bienes para embargar. Pero la realidad es otra. Todo ha sido movido a tiempo. A veces a una empresa vinculada, a veces a nombre de un familiar y a veces incluso fuera del país. Eso es alzamiento de bienes, una forma de esconder el patrimonio antes de que alguien lo reclame. Y creedme, cuando lo ves de cerca, tiene algo de guión de película, pero no es cine, es real.
Y muchas veces somos los detectives quienes pieza a pieza tenemos que reconstruir los hechos y demostrar que las propiedades se vendieron justo en las fechas clave, esas en las que se contrajo la deuda con nuestro cliente. Y en esa misma investigación nos encontramos a menudo con algo revelador. Se han creado nuevas empresas justo alrededor de esas fechas. Y ahí está la clave, porque si logramos documentarlo, podemos demostrar que el patrimonio no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de sitio. A veces incluso descubrimos lo que se conoce como sucesión de empresas. La empresa investigada ha desviado toda su actividad a otra sociedad del mismo grupo, misma dirección, mismos empleados y por supuesto misma actividad. Todo parece igual, salvo una cosa, el nombre que figura en la fachada. Y ahora quiero hablaros de algo que escuchamos cada día en las noticias, que aparece en grandes titulares, pero que muchas veces sigue sonando a algo lejano, ajeno. Como si fuera un idioma exclusivo para políticos, jueces o periodistas. Estoy hablando de 3 palabras que lo dicen todo, pero que casi nadie sabe distinguir: corrupción, cohecho y soborno. Primero vamos con lo básico. Corrupción es el concepto general. Es cualquier abuso de poder para obtener un beneficio personal. Da igual si es político, económico o empresarial. Si alguien utiliza su posición para enriquecerse o para favorecer a otros a cambio de algo, eso es corrupción. Cohecho, en cambio, es una forma específica de corrupción. Sucede cuando un funcionario público acepta, solicita o recibe un soborno, dinero, favores, regalos a cambio de hacer o dejar de hacer algo en el ejercicio de su cargo. ¿Y el soborno? Es el acto en sí, la oferta, el regalo, el maletín, la invitación. Puede ser activo, el que lo ofrece, o pasivo, el que lo acepta. En ese yo te doy esto y tú me das aquello. Y creedme, esto ocurre cada día en todos los lugares del mundo, delante de nuestros ojos, en despachos, en llamadas, en cenas discretas, pero nadie lo ve, hasta que alguien lo denuncia o hasta que un periodista valiente lo investiga y lo destapa. Ahora bien, muchos me preguntan, ¿puede un detective investigar algo así? Y aquí hay que ser muy claro. El cohecho es un delito público y por ley los detectives privados no podemos investigar delitos que son perseguibles de oficio. Eso le corresponde a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Aunque puede darse el caso de que seamos contratados por un partido político, una administración pública o incluso un gobierno, y que con la bandera verde nos autoricen a investigar determinadas líneas. Siempre dentro del marco legal. Siempre sin invadir competencias reservadas. Imagínate esto. Un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio decide hacer una obra, una carretera, un hospital, un puente, y se abre un concurso público. En teoría, compiten las mejores empresas, todo limpio, todo transparente, pero en la práctica, muchas veces ese concurso ya está decidido antes de empezar. ¿Cómo? Muy fácil. Una empresa se acerca al político o funcionario que va a decidir y le ofrece algo: dinero, un viaje, un regalo, un favor, algo que alimente su ambición, que satisfaga su deseo, sea poder, lujo, placeres o simplemente influencia. Y a cambio, ese político mueve hilos, modifica las condiciones del concurso o incluso filtra información para asegurarse de que esa empresa amiga sea la ganadora. ¿El resultado? Pues una obra más cara, materiales más baratos, plazos que no se cumplen y una parte del presupuesto que no va al proyecto, va a un bolsillo concreto. Y lo más llamativo es esto: ya no se hace con sobres en un aparcamiento, eso pasa en las películas. Hoy el soborno se disfraza de legalidad. ¿Y cómo? Con facturas falsas, con consultorías ficticias, con alquileres inflados, con empresas pantalla y con el de siempre, el testaferro. La empresa corruptora no paga directamente al político, lo hace a través de una sociedad interpuesta. Una empresa controlada por un familiar, un amigo, un socio oculto. Todo con su contrato, su factura, su transferencia bancaria, todo parece legal, pero es humo. Y así, el dinero público se lava, se camufla y acaba financiando a quien debería estar protegiéndolo. Eso, amigos, es cohecho y también corrupción en estado puro.
Y si antes hablábamos de corrupción, sobornos y comisiones ilegales, la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué pasa con ese dinero? Porque cuando alguien cobra una mordida o una comisión en dinero negro, ese dinero no se puede usar tal cual. No puede aparecer de repente en una cuenta bancaria. No puede declararse como ingreso normal. Además, cada vez hay más controles para pagos en efectivo. Y si quien realiza el pago o lo recibe es una persona políticamente expuesta, como un cargo público, hay verificaciones adicionales. De hecho, ciertos establecimientos, según su actividad, están obligados por ley a aplicar este tipo de controles. Y ahí entra un concepto del que seguro habéis oído hablar 1000 veces: el blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero. Y no es otra cosa de narcos o películas de Hollywood, es mucho más común y muchas veces mucho más cutre y cotidiano de lo que imaginamos. Bueno, vamos a explicarlo. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Es el proceso por el cual un dinero que proviene de un delito como la corrupción, el tráfico de drogas, la extorsión o fraudes fiscales graves, se oculta, se maquilla y se introduce en el sistema como si fuera dinero limpio. Ese es el objetivo: borrar su rastro ilegal y darle apariencia legítima. Ahora bien, no todo el dinero oculto se blanquea. A veces, el origen del dinero es legal, pero quien lo posee quiere esconderlo, para no pagar impuestos, para evitar embargos, para no aparecer en una herencia o incluso para ocultar bienes a su pareja. En esos casos, no estaríamos hablando técnicamente de blanqueo de capitales. Sería evasión fiscal, ocultación de patrimonio o directamente fraude. Conceptos que explicaremos más adelante. La clave: el blanqueo solo existe cuando ese dinero viene de un delito previo. Pero el método para esconderlo, testaferros, sociedades pantalla, facturas falsas, suele ser el mismo. ¿Cómo se hace? Casi siempre en 3 fases. La primera, la colocación, y es que primero hay que introducir el dinero en el sistema, y aquí se usa de todo: ingresos fraccionados en pequeñas cantidades, transferencias entre particulares, empresas pantalla, negocios propios, por ejemplo, bares, talleres, restaurantes, salas de fiesta, que declaran ese dinero como si fueran ingresos normales. También compraventas ficticias, relojes, cuadros, coches o directamente facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. Y todo eso se mete poco a poco en el circuito. La segunda parte es la ocultación. Una vez dentro, el dinero se mueve, se mezcla, se disfraza, se cruza entre empresas, se manda al extranjero. Se camufla con préstamos simulados o transacciones complejas, todo con un único objetivo: que no se puede seguir el rastro. Y es ahí donde entran en juego los paraísos fiscales, las cuentas en Suiza, la banca privada y los testaferros. Con 500 euros y una llamada puedes crear una sociedad en Panamá o en las Islas Vírgenes. Esa sociedad será la que aparezca como titular de la cuenta, el que mueve el dinero, ni figuras. La tercera parte es la integración. Y cuando todo parece en regla, ese dinero se reinvierte. Se compra una casa, se monta una empresa, se financia una campaña o simplemente se queda tranquilamente en una cuenta. Pero ya blanca, legalizada, ya es legal, al menos en apariencia. ¿Y cómo se camufla todo esto? Con estructuras que a simple vista parecen normales, pero si rascas un poco se vienen abajo. Sociedades sin empleados, empresas con domicilios falsos, contratos bien redactados pero sin actividad real detrás. Todo parece legal, pero no es más que un decorado, un entramado de papel para ocultar lo que hay detrás. Y ahí es donde entramos nosotros, porque el detective privado no persigue delitos, eso le corresponde a jueces, fiscales o fuerzas de seguridad, pero sí puede analizar el contexto y tirar del hilo. Buscar patrones, rastrear relaciones entre empresas, ver quién está detrás de una sociedad, detectar coincidencias, comparar fechas, ubicaciones, actividades y a veces esa factura que parecía normal, esa dirección que se repite, ese nombre que aparece en varias sociedades, acaba siendo la clave que hace encajar todo el puzzle. Y por eso es tan importante detectarlo, porque lo que parece un bar cualquiera, una empresa normal, un simple traspaso, puede estar ocultando una red mucho más oscura de lo que imaginamos. Y si hablamos de dinero que se oculta, tenemos que hablar también de evasión fiscal. Ojo, no es lo mismo que fraude fiscal, aunque muchas veces van de la mano.
La evasión es más radical. No se trata de engañar a Hacienda con números maquillados. Se trata de desaparecer del radar, de no declarar directamente ciertos ingresos, propiedades o beneficios. No se busca una deducción, se busca no existir para Hacienda. ¿Y cómo? Muy fácil. Cuentas bancarias en el extranjero, empresas pantalla que facturan en lugar del verdadero beneficiario, cobros en efectivo sin justificar, bienes a nombre de terceros, todo para simular que el dinero no está, cuando en realidad solo está escondido. Y esto, como imaginaréis, no es algo que solo afecta a grandes fortunas, ocurre también a pequeña escala. Autónomos que declaran solo una parte de lo que ganan, alquileres en negro, ingresos que no se registran en ningún sitio, que no pasan por la vía legal. Porque cuando el objetivo es no pagar impuestos, cualquier atajo parece válido, hasta que llega una inspección. Y entonces, como tantas veces, la pregunta es: ¿dónde está el dinero? Bueno, y dicho esto, ¿qué es un fraude fiscal? Pues directamente engañar a Hacienda. No hablamos de un error o un olvido. Hablamos de ocultar ingresos, manipular gastos, falsear documentos o crear estructuras para pagar menos impuestos, sabiendo que no se está haciendo bien. Puede ser a través de facturas falsas, empresas pantalla o movimientos diseñados para parecer legales. Y sí, a veces se confunde con la evasión fiscal, pero hay una diferencia clave. La evasión fiscal es no declarar lo que tienes y el fraude fiscal es declarar, pero falseando la realidad. Y ambos, cuando se investigan a fondo, suelen dejar el mismo rastro: papeles que no cuadran, gastos imposibles y empresas que parecen, pero no existen. Otra expresión que seguramente habéis oído muchas veces, pero que no siempre se entiende del todo. ¿Qué es exactamente el fraude a la seguridad social? Muy sencilla. Es engañar al sistema público, ese al que todos contribuimos para pagar menos o para cobrar más de lo que corresponde. ¿Y cómo se hace? Pues empresas que declaran menos trabajadores de los que realmente tienen, o que los que tienen sin contrato, o que declaran sueldos más bajos de los que en realidad pagan. ¿Para qué? Muy fácil, para pagar menos en cotas, para evitar cotizaciones o para acceder a ayudas que no les corresponden. Y luego está el otro lado, personas que simulan una enfermedad para seguir cobrando una baja, o que cobran una prestación mientras trabajan en negro. Pero creedme, el fraude más grave y el más difícil de detectar no suele venir de un solo trabajador, suele venir de empresas que han diseñado estructuras pensadas al milímetro, con sociedades ficticias, testaferros, nóminas manipuladas, todo para que parezca legal, todo para engañar al sistema. Y precisamente por eso, en otras investigaciones nos piden ir al otro lado, prevenir antes que curar, analizar antes de firmar, evaluar si esa persona o esa empresa es quien dice ser. Y ahí entran dos palabras clave: idoneidad y due diligence, algo así como diligencia debida. Idoneidad es cuando los detectives damos respuesta a: ¿es adecuada esta persona para ocupar este puesto? ¿Es confiable? ¿Tiene experiencia real? ¿Está libre de conflicto de intereses? ¿Tiene empresas vinculadas con la misma actividad o las tienen sus familiares? Porque una cosa es lo que dice un currículum y la otra muy distinta, la que hay detrás. ¿Y la due diligence? Bueno, es un término en inglés que significa literalmente diligencia debida y se refiere al proceso de verificación profunda antes de cerrar una operación, antes de comprar una empresa, de firmar un contrato importante, de iniciar una colaboración estratégica. Es como hacer una radiografía completa. Ver si hay deudas ocultas, sociedades sospechosas, demandas abiertas, relaciones peligrosas. En resumen, idoneidad es mirar bien a la persona y una due diligence, esa diligencia debida, es mirar bien a la empresa. Y cuando hacemos un informe de idoneidad o una due diligence, hay algo que siempre miramos con lupa. ¿Dónde están realmente los intereses de esa persona o esa empresa? Porque no todo lo que parece transparente lo es. A veces, esa información que falta, ese socio oculto, esa actividad no declarada, no está en su país, está fuera, a nombre de otra persona, o en una sociedad constituida en otro rincón del mundo. Y es entonces cuando aparece otra palabra, que quizás suena lejana también, pero que creedme, está más cerca de lo que creemos: el paraíso fiscal.
¿Qué es el paraíso fiscal? Es en realidad una puerta trasera, un lugar, un país, un territorio donde las leyes permiten pagar muy pocos impuestos, o directamente ninguno, pero sobre todo donde la discreción es ley, tan absoluta que ni un juez, ni Hacienda, ni siquiera un socio puede saber quién está detrás de una empresa o una cuenta o una propiedad. Allí, lo habitual no es ir al registro y fundar una empresa como harías tú en tu país. Todo se hace a través de intermediarios, de pantallas, de nombres prestados. En los papeles no figura el dueño real, solo un testaferro. Crear una sociedad puede tardar horas y muchas veces se hace por dos motivos: pagar menos impuestos y para esconder el dinero. Una empresa que en su país paga un 30% de impuestos traslada sus beneficios a una sociedad en el extranjero y de repente paga solo un 1% o incluso nada. Así de fácil. Pero no es solo cuestión de ahorro fiscal. El otro gran objetivo es el anonimato. Porque en muchos de estos lugares, Islas Caimán, Bahamas, Luxemburgo, Delaware, no es obligatorio revelar quién es el verdadero propietario de una cuenta o de una sociedad. Eso permite muchas cosas: ocultar dinero en un divorcio, esconder bienes en una herencia, evitar embargos, demandas o inspecciones fiscales, e incluso blanquear capitales. Cuando el dinero pasa por varias empresas en varios países usando nombres falsos o estructuras opacas, rastrearlo se vuelve casi imposible. De ahí viene una expresión que quizá hayas oído: estructurar operaciones. El dinero se mueve, se disfraza, se esconde y de pronto parece legal. ¿Y dónde están esos lugares? Pues en más sitios de los que imaginas. En el Caribe, por ejemplo, en Islas Vírgenes, Caimán, Bahamas, Panamá. En Europa, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Irlanda. En Asia, en Singapur o en Hong Kong. Incluso en Estados Unidos, Delaware, en Nevada o incluso en Dakota del Sur. Hoy existen más de 70 paraísos fiscales en el mundo, lugares pequeños, llenos de bancos y bufetes, donde lo que importa no es lo que haces, sino a quién conoces. Y ojo, esto no es cosa solo de grandes fortunas. También hay pymes, autónomos y empresas medianas que usan estas estructuras para parecer más pequeñas, para declarar menos, para dificultar embargos o inspecciones. En total, se calcula que hay más de 8 billones de euros ocultos en paraísos fiscales, y eso representa una pérdida colosal para los estados y gobiernos. Pero ese dinero no está, porque desaparece, año tras año, en la gran evasión. Y sí, aún hay dudas de que hasta qué punto se usan los paraísos fiscales para ocultar dinero. Solo hay que recordar uno de los escándalos más grandes del siglo XXI, los papeles de Panamá. Y es que en 2016 una fuente anónima filtró más de 11 millones de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá. Una filtración masiva que expuso cómo se creaban sociedades opacas, cuentas en paraísos fiscales y estructuras destinadas a ocultar el verdadero dueño del dinero. La lista de implicados fue enorme. Presidentes de gobierno, altos cargos políticos, empresarios, artistas, deportistas de élite y directivos de grandes multinacionales. Todos ellos compartían un interés común: mover dinero lejos del radar, lejos de Hacienda, lejos de la justicia, lejos incluso de sus propios socios o ciudadanos. La filtración se convirtió en una fuente abierta, disponible para cualquier persona, y hoy es una herramienta clave en el trabajo de muchos profesionales. Desde investigaciones de prevención de blanqueo de capitales hasta informes de idoneidad o diligencias de vida. Porque para entender de dónde viene el dinero, a veces hay que mirar muy lejos. Y otras, de verdad, basta con escribir el nombre correcto en un buscador. Bueno, lo dejamos aquí. Hay temas que dan para horas, pero lo importante no es contarlo todo, sino que algo de lo que hayas escuchado hoy se te quede. Nos escuchamos muy pronto, amigos. Detectivity. Hoy tengo el lujo de tener en el podcast a Carlos Indiano.
amigo, abogado y sobre todo uno de los profesionales más brillantes que conozco en el mundo de las investigaciones económicas y la recuperación de deuda. Su trayectoria impone. Ha sido responsable jurídico en distintas entidades bancarias, liderando áreas de recobro y asesoría, y desde hace años dirige su propio despacho en Zaragoza, Indiano Abogados, especializado en derecho bancario y procesal. Pero lo que hace único a Carlos no es solo su currículum, sino su visión completa del sistema. Ha estado dentro de los bancos, conoce cómo piensan los deudores, cómo funcionan las estructuras de ocultación y hoy, desde la abogacía, ayuda a sus clientes a tomar decisiones estratégicas basadas en hechos, no suposiciones. Además, ya lo veréis, es cercano, generoso, divertido y cuando habla de lo suyo te engancha. En esta charla vamos a hablar de eso precisamente, de cómo los informes de detectives pueden marcar la diferencia incluso antes de entrar en un juzgado. De esas pequeñas pistas que cuando se saben mirar te dicen si merece la pena seguir adelante o si es mejor parar. Así que bienvenido Carlos a Historias de Detectives de Verdad. Pues muchas gracias por la presentación, Óscar. La verdad es que tus palabras son muy amables y, bueno, creo que te has pasado describiéndome. La verdad es que la especialización de mi despacho, en la labor de investigación que lleváis a cabo los detectives y los informes económicos de los cuales hablaremos a lo largo de esta entrevista, pues son importantísimos para nuestra labor, precisamente porque una gran parte de nuestro trabajo, de los abogados que nos dedicamos a la recuperación de deuda y también colaboramos con bancos, es precisamente a la investigación económica previa a la interposición de la demanda para ver si tiene viabilidad o no. Así que, bueno, te agradezco esta presentación y a lo largo de la entrevista iremos profundizando en todo aquello que me vayas preguntando. Para arrancar, Carlos, ¿qué papel juega para ti la información previa antes de presentar una demanda? ¿Qué señales te hacen cambiar de estrategia legal? Bueno, Oscar, la información previa a la interposición de la demanda es fundamental porque al fin y al cabo es la que determina si un cliente va a interponer finalmente la demanda o no. Nunca aconsejo a mis clientes la interposición de la demanda si consideramos que no hay solvencia para recuperar la deuda que, que tienen, ¿no?, los deudores. Por lo tanto, es determinante. Esos informes de solvencia que mencionas pueden cambiar incluso la estrategia procesal desde un inicio. Desde un inicio con un informe de solvencia se puede decidir ya anotar embargos, por ejemplo, en participaciones sociales que tenga en determinadas sociedades o solicitar el embargo, por ejemplo, de los emolumentos o que pueda percibir de unas determinadas sociedades. Por tanto, es fundamental tenerlo desde el principio esa información y no ir a ciegas para evitar precisamente costes económicos innecesarios al cliente y tener una visión clara y precisa desde incluso antes de interponer la demanda. No sé si te he contado alguna vez que a mí el tipo de información que más me gusta hacer es la preventiva. ¿Y tú recuerdas algún caso en el que un informe de solvencia te hizo replantear por completo la demanda? Bueno, sí, tengo un caso curioso, me ocurrió hace 3 años, de una persona que aparentemente era vulnerable, era una septuagenaria, que afirmaba, cuando se opuso a la demanda, pues entre otras cosas, la gran vulnerabilidad que tenía. Tenía una pensión pues realmente pequeña. Gracias a una investigación, precisamente de detectives, pues averiguamos que esta señora tenía nada más y nada menos que 26 inmuebles. 26 inmuebles, viviendas, plazas de garaje, tenían alquiler en grandes capitales de provincia, incluyendo Barcelona, también tenía inmuebles en Marbella. Por tanto, claro, esos informes económicos, ante una averiguación patrimonial que puedes obtener en el juzgado, en el cual, pues bueno, pues sí, puedes obtener saldos que tiene en cuenta, puedes ver que percibe una pensión, pero no te puedes llegar a hacer idea de la dimensión del patrimonio que puede tener una persona, como me ocurrió en este caso.
Eso fue determinante. El juez, cuando ya dio el informe que presentamos, en las cuales adjuntamos también las notas simples para que se viera qué tipo de inmuebles era, pues cambió totalmente la estrategia procesal. Eso es evidente. Y esto, como estos casos, pues ocurren todos los días. Esto es un caso que estoy comentando porque es paradigmático, ¿no? Estamos hablando de 26 inmuebles. Pero a menor escala también puede ocurrir, por supuesto. Claro, porque una cosa es tener indicios y otra muy distinta es tener un informe que te lo confirme todo. Me contaste una vez que a veces en investigaciones aparentemente simples aparecen hallazgos inesperados. ¿Tienes alguna anécdota de esas que puedas compartir? Sí, aparte de la anécdota que os acabo de comentar, pues bueno, son más comunes también entre empresarios cuando, bueno, se están reclamando financiación que se le concedió y resulta que efectivamente en una negociación ellos te plantean, bueno, pues que la sociedad a la cual se le concedió la financiación, que actualmente no tiene actividad, que no tiene solvencia, que él como fiador era su único medio de vida. Obviamente, para cuando nos planteamos este tipo de negociaciones, ya sea para refinanciación o para hacer un plan de pagos, echamos manos de informes de detectives, informes de solvencia, porque en ocasiones, bueno, efectivamente a la sociedad a la cual se le concedió la financiación no tiene actividad, pero descubrimos que él es administrador único o es socio de varias sociedades en las cuales se está facturando varios millones de euros. O sea, esos son casos reales que ellos te plantean la situación respecto de la sociedad demandada, pero es necesario ver, digamos, el bosque, ¿no? No solo el árbol, no centrarnos, digamos, en la sociedad a la cual se le está reclamando la deuda, sino ver qué otros medios de vida tiene ese deudor al cual le estamos reclamando la deuda. Y efectivamente, en muchas ocasiones, pues unas sociedades han dejado sin actividad, pero su medio de vida son nuevas sociedades en las cuales, pues, obviamente, tienen capacidad económica más que suficiente y llevan un alto nivel de vida. Sí, esto que contaste aquella vez se me quedó grabado. Carlos, ¿es diferente la forma de investigar a un particular que a una empresa? ¿Qué cambia? Bueno, sí es diferente, pero en definitiva lo que a nosotros nos interesa en muchas ocasiones es la contactabilidad. Es decir, los informes de localización y solvencia nos ayudan también para poder localizar unas direcciones, unos teléfonos, incluso unos correos electrónicos y obtenerlos de manera legal. No nos olvidemos que los informes de solvencia y localización obtenidos a través de un investigador privado son plenamente válidos en el juzgado. Eso no infringes ninguna ley por su utilización, por medios totalmente legales y lícitos. Sí que es cierto, por ejemplo, la diferencia nosotros con el tema de las empresas, nos interesa saber fundamentalmente si tiene actividad, si no ha presentado un concurso, si presenta cuentas, si ha cambiado o no de domicilio social para el tema de las notificaciones. En un particular nos podría interesar si ha cambiado de trabajo en los últimos meses, cuál es su medio real de vida, porque hay gente que, bueno, puede tener varias fuentes de ingresos y nos interesaría saberlo, o cuál es su patrimonio real, porque hay gente que puede tener un salario bajo, pero puede tener varias propiedades, como el ejemplo que he comentado anteriormente de la persona esta mayor. Bueno, aparentemente tiene una falta de solvencia, pero aquí nosotros lo que nos interesa es el patrimonio global, no el salario, el sueldo o la pensión que esté obteniendo, sino el patrimonio neto real de esa persona. Y eso incluye, como comentó, bueno, fondos de inversión, saldos en cuenta, bienes inmuebles, bienes muebles. Entonces, tiene similitudes, pero en las personas físicas nos centramos más en el tema patrimonial y en las sociedades en el tema de la actividad real de la sociedad
Y domicilio social sigue siendo el mismo para poder localizarles en determinadas direcciones, oficinas. Me entran ganas de poner esta respuesta a mis alumnos. Una pregunta de estas que te gustan. Se dice mucho que las grandes fortunas no tienen nada a su nombre. ¿Y qué hay de cierto en eso? ¿Y cómo funcionan esas estructuras de ocultación? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no por el hecho de ser grandes fortunas estemos atacando a su ética, ni muchísimo menos. Es decir, puedes ser un sinvergüenza siendo una gran fortuna o no teniendo un duro. O sea, por tanto, hay personas con unas grandes fortunas, son excelentes personas y con una ética profesional intachable, envidiable. Bueno, eso lo quería recalcar porque sí que es cierto, las dinámicas son diferentes en el sentido que grandes fortunas, está claro, aparentemente podrían tener poca o nula solvencia si tú acudes al registro de la propiedad, pues porque su modo de vida es vivir de alquiler. Podemos estar hablando, por ejemplo, de grandes jugadores de fútbol, son estrellas que vienen a jugar a España, por ejemplo, un par de temporadas y no se compran una vivienda en propiedad, viven en viviendas de lujo, pero están en alquiler, porque saben que van a estar un corto periodo de tiempo en España. Lo pongo como ejemplo. Sí que es cierto, por ejemplo, grandes empresarios pues podrían no estar como administradores de sociedades y tener participaciones como socios en diferentes empresas. Bueno, pues claro, en el registro mercantil, al no tener cargos, al no ostentar cargos, no aparecerían tampoco. Pues podríamos tener el caso de grandes empresarios que vivieran en alquiler en viviendas de lujo y que no ostentaran cargos de administración en diferentes sociedades, sino que tuvieran participaciones minoritarias en diferentes empresas y a nuestros ojos, sin un informe de solvencia de detectives, de investigadores privados, pues podríamos pensar que no tienen solvencia, cuando sabemos que realmente no es así cuando tenemos los informes de solvencia. Por tanto, no es que haya un ánimo de fraudulento, digamos, de ocultar a la vista, pero en muchas ocasiones es su forma de vida. Bueno, pues hay gente que le gusta vivir de alquiler, que es una opción igualmente válida que que tener una casa en propiedad. Y hay otros empresarios, digo, que no ostentan ningún cargo y, bueno, pues tienen participaciones y viven de los dividendos que les dan las sociedades en las cuales tienen participaciones. Si me vieras ahora, Carlos, tengo los ojos abiertos y las orejas así como un lobo. Intento asimilar todo lo que has contado. Me encanta. Una pregunta. ¿Qué importancia le das a algo tan sencillo y a veces tan difícil como encontrar el domicilio real de una persona? Bueno, encontrar el domicilio real de una persona es determinante para las acciones judiciales. Hay que tener en cuenta de que determinados procedimientos, como los monitorios, te los archivan si no logras requerir de pago al demandado. Por tanto, si no tienes un domicilio válido de la persona que pretendes demandar, no va a ser posible requerirle pago. Y como no es posible requerirle pago, ese procedimiento te lo van a archivar. En esos casos de duda es fundamental tener el domicilio. Mira, tengo una anécdota, os voy a contar otra, de una persona, esto era un cliente de una entidad bancaria. Me lo pasó el año pasado para la reclamación judicial. La deuda era muy elevada. Estamos hablando de más de 1 millón de euros. Vale. Entonces, pues bueno, esta persona está desaparecida y ya lo daban como un quebranto, un fallido el expediente. Oye, ¿por qué no lo demandamos? Averiguamos el domicilio social. Es posible que esta persona siga en España. Porque la cuestión estaba en que, bueno, se había extendido
entre las entidades financieras, no se sabe por qué razón, que este señor se había ido a vivir a Brasil. Estaba viviendo en Brasil desde hace varios años. Bueno, resulta que nos lo encontramos viviendo en un pueblecito de la provincia de Ávila. Después de varios años apareció con domicilio desde el año 2024 en un pueblecito de Ávila. Y ahí que le hemos logrado notificar. Esto fue en fechas recientes, logramos notificar. Bueno, yo creo que se llevó él tanta sorpresa como nosotros, quiero decir. Esos informes, por tanto, son determinantes. Aquí, cuando iniciamos una demanda y hablamos de importes elevados, no podemos llevarnos por las opiniones, los rumores de si este se fue a Brasil, lleva varios. Bueno, igual se fue a Brasil, pero es que igual también está viviendo en un pueblecito de Ávila, como es el caso. Por tanto, sí, el domicilio es determinante para la interposición de las demandas, porque en función del domicilio del demandado, cuando se estaban reclamando deudas por procedimientos monitorios, un verbal, un ordinario, el domicilio del demandado es el que determina el partido judicial donde debes interponer la demanda. Y por tanto es fundamental esos informes de localización que te permiten agilizar muchísimo las notificaciones y los procedimientos. No puedes hacerte una idea, Carlos, la de domicilios que nos encargan investigar. ¿Qué tipo de información concreta es la que más valoras en un informe de detective? Creo que es fundamental datos de contacto, la contactabilidad y la solvencia. La contactabilidad es la que te permite, al final, pues poder entablar negociaciones. Si tú no tienes datos para contactar, no tienes teléfono, no tienes correos electrónicos, no tienes direcciones donde dirigirte al demandado o al futuro demandado, pocas negociaciones puede hacer. O sea, eso es fundamental. En primer lugar, por tanto, datos de contacto es lo que más se valora. Datos reales, claro, porque si llamo a un teléfono móvil facilitado y resulta que me aparece otro señor que no tiene nada que ver con el que yo quería contactar, pues de nada me sirve. O sea, datos contrastados como los que se obtienen en los informes de solvencia y localización en los investigadores privados. Y luego, como digo, el tema de la solvencia. ¿Por qué? Pues hombre, contactar con un deudor es muy importante, pero saber cuando entablas una negociación hasta dónde puedes llegar, porque tú tienes datos de la solvencia que tiene, también es determinante. Yo no puedo llegar al mismo tipo de acuerdo a aquella persona que con muy buena voluntad tiene apenas solvencia, pues bueno, habrá que ser muchísimo más flexible con aquel que tú tienes que sabes que tiene un gran patrimonio, pero simplemente es que no quiere pagar. Entonces, para enfocar las negociaciones es fundamental tener datos. Tú no puedes iniciar unas negociaciones, entablar un posible acuerdo sin saber, yendo a ciegas. Necesitas saber, bueno, pues este señor, cuáles son sus circunstancias personales, cuáles son sus circunstancias familiares, igual está pasando, igual no quiso dejar de pagar. Igual resulta que el señor tuvo una mala racha o ha tenido una enfermedad grave. Todas esas cosas te tienen que tener en consideración. Al final todos somos seres humanos, somos personas y tenemos que tener en cuenta también para el tema de las negociaciones la situación personal, familiar, de salud, la solvencia, si tiene poco patrimonio, si tiene muchísimo patrimonio pero aparenta tener poco. Entonces, por tanto, yo me centraría en esas dos cosas que he comentado. Contactabilidad, que es fundamental para poder iniciar una negociación, y luego solvencia. Solvencia para orientar la negociación en un sentido o en otro. Bueno, esta respuesta también se la voy a poner a los alumnos. ¿Crees que los informes de solvencia están infrautilizados en el ámbito legal? O si lo prefieres, ¿por qué crees que no se usan más en la abogacía? Sí, Óscar, efectivamente están muy infrautilizados y la razón es
porque hay una idea errónea sobre su coste económico. Así de sencillo. La gente tiene una idea errónea en cuanto al coste que puede tener estos servicios, y en función de la información que demandes al investigador privado, pues puede ser un informe relativamente barato que te permite tomar decisiones en base a datos objetivos. Es decir, ¿quién no pagaría 100 euros o 150 euros por un informe para saber si puede ir adelante o no con una acción judicial, ahorrándose tasas judiciales, abogado, procurador? O sea, es que es fundamental. Aquí en el tema de las acciones judiciales hay que tener muy en cuenta no el coste económico del informe, porque ese coste económico no es un coste, es una inversión. Tú cuando utilizas un informe de solvencia o de localización, tú estás invirtiendo dinero precisamente para ahorrarte posibles costes legales, al final en los que incurres, de abogado, procurador, tasas judiciales y otros tipos de gastos, como burofases también, para gente que al final no tiene solvencia o que no la localizas. Por eso es fundamental. Y creo que sí que están infrautilizados precisamente por, como comentaba, la idea errónea de su elevado coste, ni muchísimo menos. Claro, en función de lo que tú estés investigando, tendrá un coste mayor o menor. Pero si nos ceñimos a temas de localización, como estamos hablando aquí, o de solvencia, medios de vida, contactabilidad, el coste de los informes de los detectives es muy asequible, muy bajo. Estamos hablando, como he dicho, 100, 150 euros. En función, hay otros que son más complejos, que hay que investigar varias sociedades, pueden alcanzar los 200, 250 euros, pero no mucho más. Y eso te permite, además, tomar decisiones con datos objetivos. Sabemos que este señor tiene 3 sociedades de las cuales es administrador, que podíamos embargar sueldos, dividendos que obtenga esas sociedades. Podemos forzar a que sus otros socios le obliguen a llegar a un acuerdo. Podríamos anotar embargos en inmuebles, por ejemplo, en los cuales tiene una participación y los otros copropietarios son familiares suyos que pretenden vender la vivienda porque ha sido de una herencia. Es decir, puedes anotar embargo en una vivienda en la cual este señor o esta señora ostente apenas un 20%, pero eso impide, por ejemplo, la venta a un... No, bueno, no es que la impida, pero la dificulta. La venta a un tercero de ese inmueble porque ha anotado un embargo tuyo. Claro, nadie va a querer comprar una vivienda con un embargo anotado, ¿no? Entonces, estos informes hay que verlos, como digo yo, como una inversión. Entonces, realmente te permite tomar decisiones fundadas en hechos, en datos y no en meras suposiciones. Bueno, habrá que hacer alguna labor desde colectivos y plataformas para que puedan conocer este tipo de servicios de detectives. Carlos, según tu experiencia, ¿cada cuánto tiempo tiene sentido actualizar un informe de solvencia sobre una empresa o un particular? Bueno, pues dependerá también de las circunstancias, ¿no? Personales. No es lo mismo actualizar un informe de solvencia a una persona que está jubilada obteniendo una pensión y tiene 70 años que actualizar un informe de solvencia de una persona de 35 años, que es muy probable que, bueno, cambie de trabajo con cierta frecuencia y ahora trabaje en una empresa y dentro de 7 meses cambia a trabajar a otra empresa. También ocurre mucho con las sociedades, ¿no? A una sociedad, un año le puede ir maravillosamente bien y 2 años después ha presentado concurso a acreedores. Es posible. Entonces, dependerá también un poco, por tanto, de la situación personal, familiar y del tamaño de la sociedad. Yo, desde luego, recomendaría al menos actualizar una vez al año esos informes de solvencia porque te pueden permitir el replantearte tu estrategia, ya no solo en las negociaciones, sino también en los embargos o en la viabilidad que tenga ese expediente.
En el caso de las personas físicas, yo lo actualizaría con mayor frecuencia que, que en las sociedades, ¿no? Por lo que comento, las situaciones de las personas pueden variar pues, por múltiples motivos. Cambios de trabajo, uno recibe una herencia de sus padres, de sus tíos, eh, se ha podido ir a trabajar al extranjero. Hay muchísimas personas que cambian de país. Uno se va a trabajar a Alemania, el otro se va 2 años a trabajar a Estados Unidos. Por tanto, en las personas físicas sí que es cierto, como la vida misma, nosotros sabemos que nuestras circunstancias van cambiando. Entonces, en esos casos, en las personas físicas, yo recomiendo actualizar con mayor frecuencia que en las sociedades. Y en cualquier caso, ya comento, al menos una vez al año yo lo actualizaría. Muy buena, Carlos. Y ya para cerrar, ¿alguna anécdota curiosa o inesperada donde un dato aparentemente irrelevante acabó siendo la clave del caso? Bueno, yo quería contar una anécdota con final feliz, digamos, ¿no? Que te llena pues de alegría también en nuestro trabajo, porque a nosotros al fin y al cabo lo que nos gusta es que estas historias tengan un final feliz en el sentido de que se cierren con un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Bueno, esto me ocurrió hace en concreto 22 años. Estaba trabajando yo como letrado interno de un banco y tuve la situación difícil porque eran las fechas de Navidad, finales de diciembre, y era un señor que tenía señalada ya la fecha para la subasta de su vivienda. La verdad es que con estos temas de la vivienda, pues lo pasas mal. Eres un profesional de la abogacía, pero eres una persona. Es decir, tienes sentimientos, ¿no? En este caso en concreto, pues era una familia muy honrada que le había ido mal el negocio. Tenía este señor unos negocios de hostelería y no le habían ido nada bien. Total que llevaba yo ya varios meses negociando, a ver, para evitar la subasta. Se acercaba la fecha. Yo, claro, era muy jovencito, tenía 20 y tantos años, yo lo estaba pasando realmente mal. O sea, era un tema que me quitaba el sueño. Total que le llamé el 20 y tantos de diciembre. Estaba yo trabajando, no tenía vacaciones esa semana. Y dijo, oiga, se acerca la fecha. No me dejó terminar la frase. Carlos, no te lo vas a creer, me dijo. No te lo vas a creer. Me va a contar este hombre ahí, está feliz, está eufórico. Que me ha tocado gordo de Navidad. Yo, ¿pero qué me estás contando? Lo que oyes. Me han tocado 2 décimos de la lotería Navidad el gordo. Te cancelo mañana la deuda. Bueno, ahí estuvimos hablando más de media hora. Vamos, de verdad, yo creo que ahí se apareció el espíritu de la Navidad. Qué casualidad, qué increíble. Increíble, pero sí. Pero cierto, fue una de las anécdotas que, oye, 22 años después me sigo acordando que llegaba el momento complicado, difícil, que me estaba quitando el sueño a mí, le llamo a un deudor y, oye, que le había tocado el gordo de Navidad, 2 decimos. Total que efectivamente, a los pocos días canceló, fue un final feliz, estuvimos hablando días después porque era una maravillosa coincidencia que estuviera ocurrido. Y por tanto, bueno, oye, esto también te acompaña diciendo, pueden pasar cosas buenas, también pueden pasar cosas buenas. Y nada, me llenó de alegría y lo comento aquí como algo que de verdad te toca la lotería, lo ves en el telediario, no piensas que con la persona con la que vas a hablar sobre su subasta le va a ocurrir, pero así fue, así os lo tengo que contar. Carlos, 1000 millones de gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. Ha sido un auténtico lujo escucharte, aprender contigo y ver cómo haces fácil lo que a veces parece complicado.
Gracias por aportar tanto valor, de verdad, por explicarlo tan claro y sobre todo por hacerlo con ese estilo tuyo tan cercano. Ha sido un honor tenerte en este episodio. Gracias de corazón, amigo mío. Gracias por tu amable invitación, Óscar. De verdad que te estoy muy agradecido que hayas pensado en mí para, bueno, pues compartir unos minutos con los oyentes, que tienes una gran audiencia, y la verdad es que me llena de orgullo que todas estas personas pues quizás hayan aprendido un poquito más del para qué sirven los informes de solvencia, qué utilidad tienen y otras cuestiones. Oye, estaré encantado de en un futuro, si se organiza algún otro podcast donde crees que puede ser de interés, volvamos a participar. Un abrazo, querido Oscar, y un saludo a todos los oyentes y gracias por escucharnos. Hasta luego. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Barcelona, mediados de los años 90. Desde la ventana de un despacho elegante, con muebles nobles y el zumbido de la ciudad latiendo tras los cristales, 3 detectives planean un operativo importante. Cada uno viene de un lugar distinto, cada uno tiene una función distinta. El primero es norteamericano, investigador privado en Chicago, curtido en 1000 casos. El segundo, malagueño, joven, sereno, de mirada firme, se llama como su padre, Juan. Ambos han viajado juntos a Barcelona con un propósito claro: contratar refuerzos para una vigilancia extensa que va a desarrollarse en esa ciudad. El tercero es el anfitrión, un veterano detective barcelonés. En su despacho, su territorio, han venido a organizar una vigilancia importante. Se trata de subcontratar servicios locales y el presupuesto supera los 10.000 euros. Y sin embargo, no hay contrato. No hay provisión de fondos, no hay garantía escrita. Solo un apretón de manos y una mirada firme a los ojos. El detective barcelonés acepta sin dudarlo. Los trabajos comenzarán ese mismo día. Y mientras esperan en el ascensor, el detective americano, aún desconcertado, rompe el silencio. ¿Cómo es posible?, pregunta. Es la primera vez que te ve, no te conoce de nada, no has entregado ni un euro. No lo entiendo. El malagueño lo mira con calma. No necesita explicarlo todo, solo dice: ¿conoce a mi padre? Y sabe que si soy la mitad de honrado que Juan Rojas Fernández, no tendrá jamás problemas con el cobro. El ascensor ya está en marcha cuando de pronto la puerta del despacho se abre de nuevo. El detective catalán los llama. «Esperad un momento, me había olvidado de algo». Los invita a volver a entrar. Camina hasta una estantería, saca un libro encuadernado en tapa dura, lo abre con cuidado y les lee una breve reseña. Es un fragmento escrito por el prestigioso detective Eugenio Vélez Troya, en el que se menciona a Juan Rojas Fernández, con respeto y admiración. La escena queda suspendida en un silencio de emoción. Y ya de vuelta en el ascensor, el detective americano se gira hacia el joven malagueño y con una solemnidad que no necesita exageración le dice: «Ahora lo entiendo. Usted ha heredado la reputación de su padre. Esa es su herencia y es usted muy afortunado». El malagueño no responde, solo asiente, pero aquella frase quedará en su memoria para siempre. Y con el tiempo espera que alguien, algún día, pueda decírsela también a su hija. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Juan Rojas Fernández, aquel que en 1963 fue el primer detective privado con licencia oficial en Málaga, siendo uno de los referentes más queridos de la profesión. Aquel que jamás rectificó un informe porque no dejaba lugar al error. Aquel que entendió que la mejor arma de un detective no era la pistola ni la gabardina, sino la memoria, la paciencia y el respeto. Aquel que formó parte de las primeras generaciones que dignificaron una profesión desconocida y a menudo despreciada. El mismo que representó a toda una profesión en asambleas, congresos y debates clave. Que viajó a encuentros internacionales con apenas unas palabras de inglés en la maleta,
pero con el lenguaje universal del respeto, los gestos y más de una vez con la ayuda de un traductor. Pero para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al 26 de enero de 1936 en Málaga. Allí, en una casa humilde del barrio del Molinillo, vino al mundo nuestro protagonista. Es el segundo de 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Años más tarde, su hermano Antonio también elegiría el mismo camino, el de la discreción, la observación y el oficio de detective. Es hijo de Francisco, cobrador de recibos en Sevillana de Electricidad, aquella empresa que recorría los hogares andaluces llevando luz y facturas. Iba puerta a puerta cobrando, y de Ana, mujer constante y serena. Juan crece entre cartillas de racionamiento, gallinas en el corral y una infancia de necesidades, pero no de hambre. Ese niño, sin que nadie pudiera imaginarlo, acabaría abriendo un camino nuevo, el del detective moderno en España. Y es que desde niño mostró algo especial, un silencio observador, una curiosidad que lo llevaba a fijarse en los detalles que otros pasaban por alto. Es un chico responsable y obediente, y desde muy niño compagina sus estudios mientras ayudaba a su padre a repartir las cartas de la compañía eléctrica. Después de terminar el bachillerato, realizó el obligatorio servicio militar y comenzó los estudios para trabajar como administrativa. Y una vez finalizados, entró a trabajar en la compañía eléctrica. Y es durante aquella etapa, en la década de los 50, cuando entre facturas, nombres de empresas, cartas de vueltas, deudas impagadas y particulares que aparecían una y otra vez en distintos negocios, donde Juan comenzó a hacerse una pregunta que pocos hacían. ¿Cómo se toman decisiones sin información previa? Los bancos, las empresas, los comercios, todos necesitaban saber quién era su cliente, si podía pagar, si tenía antecedentes de impago, si su domicilio era real. Era una necesidad evidente. En otros países, los informes comerciales ya eran una herramienta clave para conceder crédito. En Málaga, sin embargo, aquel servicio aún no estaba estructurado. Existían delegaciones de grandes compañías de informes comerciales, sí, pero ninguna especializada a nivel local, con conocimiento real del terreno y de la idiosincrasia de la ciudad. Y así fue como nació uno de sus primeros grandes proyectos, Incobanca. Sus primeros clientes eran sobre todo bancos y comercios, necesitados de información fiable para facilitar compras a crédito. Y en aquellos años no existían bases de datos bancarias ni herramientas digitales para valorar la solvencia o el riesgo. Todo dependía de un informe, de saber preguntar, observar y deducir. Uno de los primeros que aprendió de él fue un joven detective en formación, llamado Manuel Rosa. Sí, mi padre, que en aquellos años dio sus primeros pasos profesionales junto a Juan. Fue él quien le enseñó a elaborar los informes comerciales con rigor, a valorar la información con objetividad y a entender que investigar también era una forma de servir a la verdad. Aún no era una agencia de detectives, pero ya implicaba investigación, entrevistas, análisis y, sobre todo, la redacción rigurosa de informes. Para elaborarlos, Juan visitaba personalmente los domicilios, hablaba con vecinos, llamaba a empleadores y arrendadores, tomaba notas, observaba detalles. El objetivo era claro: determinar si esa persona que solicitaba crédito era o no un riesgo. Las preguntas eran casi siempre las mismas. ¿Tiene trabajo estable? ¿Posee coche? ¿Paga el alquiler puntualmente? ¿Es propietario o inquilino? ¿Vive solo? Si alquilaba, se hablaba con el casero. Si trabajaba, se contactaba con la empresa. Y si había dudas, se contrastaban con el entorno. Entonces, todo se hacía con los pies en la calle y el respeto en la boca, recordaría años más tarde su hijo. Los métodos eran rudimentarios, sí, pero efectivos. No había ordenadores, no había listados digitales, solo cuadernos, intuición y calle. La empresa creció rápidamente. Llegó a contar con equipos de hasta 30 personas entre encuestadores y redactores. Y sin saberlo, Juan estaba creando un método. Protocolos de actuación, formatos propios, disciplina documental. Estaba construyendo piedra a piedra la semilla de una agencia profesional de investigación.
Con el tiempo, los clientes empezaron a pedir más. Ya no solo querían saber si alguien era solvente, querían saber más cosas, cosas que solo podían averiguarse investigando. ¿Puedes localizar a esta persona? ¿Podrías hacer una vigilancia? ¿Podemos saber si esto es cierto? Y a Juan empezaron a acudir también despachos de abogados, aseguradoras, empresas con problemas internos. Y ya no bastaban los informes comerciales. Lo que necesitaban era investigación privada. De modo que el gran giro llegó en 1963. Juan había oído hablar de la figura del detective privado, una profesión aún poco conocida en España, casi sin regulación y cargada de misterio. Y decidió lanzarse. Se matriculó en un curso impartido por la Universidad Complutense de Madrid, con formación a distancia y exámenes presenciales. Y una vez superado, solicitó su acreditación oficial en un tiempo en que apenas existía un marco legal claro. Le fue concedida la tarjeta de identificación profesional, ya sabéis, esa licencia de detective, en su caso, la número 25. Y como esas licencias se expedían de forma correlativa, eso lo convertía en uno de los primeros detectives privados acreditados en toda España, y el primero en Málaga. Y ese mismo año fundó Unipol Detectives. Al principio no era más que un pequeño despacho en el centro de la ciudad, pero con los años y con cada informe bien hecho, se convirtió en una referencia nacional. Su hijo Juan, con apenas 15 años, ya empezaba a hacer pequeñas gestiones para su padre. Una de sus tareas era actuar como avanzadilla. Visitaba previamente los lugares donde se iba a realizar una vigilancia y luego le informaba sobre la dificultad del entorno, los accesos, los posibles puntos ciegos. Así, su padre sabía de antemano a qué se enfrentaba y podía dar instrucciones más precisas a su equipo o prepararse él mismo si iba a encargarse del caso personalmente. Lo mandaba también a comprobar buzones, a revisar entradas, a observar detalles, todo lo que pudiera ayudar, aunque fuera pequeño. Incluso en ocasiones lo llevaba consigo durante las vigilancias, porque como él mismo decía, un detective con un adolescente al lado llama mucho menos la atención. Era una forma de formarse sin saberlo. Su hijo, años más tarde, lo resumiría así: mi padre no necesitaba parecer detective, lo era. Y es que desde el principio Unipol adoptó un enfoque distinto, un estilo que lo haría destacar a nivel nacional. Profesional pero discreto, técnico pero humano, legal pero no rígido. Y es que si Unipol se convirtió en un nombre respetado entre clientes, compañeros, aseguradoras y abogados, no fue solo por sus resultados, fue por la forma de ser de Juan Rojas, porque Unipol era Juan, cariñoso, incansable, leal, un trabajador nato, una persona formal, de principios inamovibles y valores firmes. Fue un profesional, sí, ejemplar, pero también fue un buen amigo, un tipo noble, de los que miran a los ojos y cumplen su palabra. En la profesión fue un referente no solo por lo que sabía, sino por cómo lo ejercía. Era exigente consigo mismo y pedía lo mismo a quienes trabajaban a su lado. No admitía medias tintas, ni atajos, ni excusas. Era divertido, ocurrente, amante de los chistes bien contados y las anécdotas que arrancaban carcajadas. Siempre tenía un gesto amable, una palabra oportuna, un detalle inesperado. Fue un hombre generoso, profundamente humano y honestamente bueno. Y mientras los encargos se multiplicaban, informes de solvencia, investigaciones laborales, fraudes aseguradores, casos familiares y prematrimoniales, todo bajo una consigna no escrita. El detective no es quien juzga, es quien ilumina, decía nuestro protagonista. Desde sus primeros encargos, Juan Rojas entendió algo que marcaría toda su trayectoria. En este oficio, un error puede arruinar una vida. No bastaba con observar, había que documentar. No bastaba con sospechar, había que demostrar. Por eso fue obsesivo con los informes. Jamás, ni una sola vez, rectificó un informe entregado. Su obsesión era que ningún informe pudiera ser rebatido, y nunca lo fueron. Ese rigor se transformó en método. Rojas formó a su equipo bajo unas reglas claras.
Cada fuente debía ser verificada, cada conclusión contrastada, cada palabra medida con la objetividad de un notario. Así nació el método Rojas, una forma de investigar en la que la ética era tan importante como la técnica y en la que la discreción lo era todo. Quien trabajó con él lo sabe. Un gesto mal medido, una palabra de más, podían arruinar semanas de trabajo, y Rojas no lo perdonaba. Su lema era simple y contundente: en esta profesión no hay margen para el error. Durante más de 7 años consecutivos fue además muy involucrado con los colectivos de detectives. Fue vocal nacional del Colegio Sindical de Detectives Privados de España. Participó en asambleas, debates y reuniones donde se jugaba el futuro del oficio. Uno de los primeros colectivos de la profesión, en una de ellas, la Sexta Asamblea Nacional celebrada en Zaragoza, se discutió la creación del Colegio Profesional de Detectives y el marco regulador que tantos reclamaban. Rojas alzó la voz, defendía la formación reglada, la necesidad de tarifas oficiales aprobadas por el Ministerio, la urgencia de distinguir al profesional legal del intruso y, sobre todo, el reconocimiento público del detective como una figura útil en una sociedad moderna. Mi padre viajó muchas veces a Madrid. Allí se fraguaban leyes, reglamentos, convenios, y él estaba en todas las reuniones importantes, recuerda su hijo. En 1973, la Agrupación Nacional de Detectives Privados le otorgó la Medalla de Plata al Mérito Profesional por su entrega y su papel clave en el avance del sector. Aquella medalla no colgaba de una chaqueta de gala, colgaba de décadas de madrugones, informes revisados al detalle, vigilancias bajo la lluvia, noches en vela y juicios donde su palabra tenía el peso de la certeza. Rojas no se conformó con representar a España. Asistió a congresos internacionales como el celebrado en Suiza, donde se discutieron modelos de regulación comparada, la colaboración con cuerpos policiales y los avances tecnológicos en vigilancia. No hablaba inglés con fluidez, tenía nociones básicas. Como él mismo decía con humildad, por eso nunca lo detuvo. Estudiaba por su cuenta, escuchaba cintas, repetía frases, y cuando el idioma fallaba, pues se apoyaba en intérpretes o en el lenguaje universal de la experiencia y el respeto, ya que lo suyo no era el acento, era el contenido. Y cuando hablaba, todos sabían que hablaba desde la verdad, del trabajo bien hecho, recuerda su hijo. Entre los más de 6.000 casos que llevó, Juan Rojas los tuvo de todos los colores. Investigaciones comerciales, fraudes en el seguro, seguimientos laborales, informes familiares y prematrimoniales, pero también vivió episodios que podrían estar en una novela negra y, sin embargo, fueron absolutamente reales. Uno de los más recordados ocurrió lejos de Málaga. Resulta que un padre aprovechó una visita legal para llevarse a sus hijos a Israel, en plena época de la tensión bélica. La madre española quedó destrozada. Pasaron semanas hasta que una carta apareció en su buzón. Los niños habían dibujado un sello a mano, escribiendo la dirección con lápiz tembloroso. Los servicios postales de Israel y España comprendieron la urgencia y lo hicieron llegar. Juan y su esposa viajaron entonces a Israel. Buscaron entre kibutz y asentamientos en mitad del desierto, y con apoyo diplomático y la mediación de personas influyentes consiguieron recuperar a los niños. Fue su caso más querido, recordaba su hijo. Lo contaba siempre como una victoria no profesional, sino humana. Porque Juan Rojas no era solo detective, era también humor, familia y amistad. Le encantaba preparar barbacoas, salir a pescar en su pequeña barca, disfrutar del cine y de esas buenas conversaciones que se alargan sin mirar el reloj. Ya había conocido a Concepción, su mujer, en la conocida playa de la Malagueta. Él era un adolescente. Cuando la vio por primera vez, pensó que el mismísimo sol había bajado a la arena de esa playa. La siguió discretamente hasta su casa, como si ya intuyera que la discreción sería para siempre parte de su vida. Y días después pidió permiso al hermano mayor de ella para volver a visitarla, y de aquel gesto nació un noviazgo,
y de ese noviazgo una familia. Y en ella encontró no solo una esposa, sino una compañera de vida que incluso participaría junto a él en alguna que otra misión. Hoy, su hijo, Juan Rojas Avilés, dirige Unipol Detectives y lo hace bajo la misma filosofía de su padre. Nunca emitir una sospecha sin prueba, nunca prejuzgar, nunca permitir que el ego nuble la verdad. Jamás tuvimos que rectificar un informe. Mi padre no lo permitía y yo tampoco, afirma su hijo. Y más allá de los casos resueltos, de las medallas, de los congresos y del prestigio, a nuestro protagonista lo admiraban en el gremio, lo querían en casa y lo respetaban incluso aquellos que nunca lo conocieron en persona, porque su reputación ya era un legado. A los 60 años le detectaron una cardiopatía. Fue operado y aunque superó el procedimiento, convivió durante años con algunas limitaciones. Falleció en Málaga el 20 de noviembre de 2012 a los 76 años de edad. En el momento de su muerte era el detective privado en activo con la licencia más antigua de España. Y hasta aquí nuestro homenaje a Juan Rojas Fernández, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Con esto llegamos al final de este episodio número 36. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en X, antes Twitter como @OscarQID y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionados en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.